Aten Capital les canta las 40. 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bueno, buenas tardes, estamos inaugurando programa. Angélica, empezamos con vos. Este es Aten Capital les canta las 40 XL, porque ya vamos con media hora y vamos a pasar por los distintos miembros de la comisión directiva, hablando en cada uno de los programas de temas de nuestro interés como comisión. Y hoy te toca a vos y queríamos, bueno, además de darte la bienvenida, preguntarte o decirnos que nos cuentes un poco de quién sos, más allá que te conocemos, Angélica Laguna, como secretaria general. No es la primera vez que sos secretaria general, pero bueno, contanos que sos maestra, sabemos que venís de Centenario. Muy bien, bueno, buenas tardes. En primer lugar, estamos todos muy contentos con la inauguración de este programa que nos permite como Aten Capital salir y llegar a miles y miles de compañeros en toda la provincia para poder contarles qué estamos pensando, qué estamos haciendo y cómo nos seguimos organizando. Sí, porque además va a salir en Cutralcó, ¿no? Centenario, tenemos el plan Capital. de que no solo salga en Neuquén Capital, sino que en algunas localidades del interior para que los compañeros y compañeras también escuchen el Aten Capital les canta las 40 y que tomen los elementos que nosotros estamos analizando también para que los repliquen en sus lugares de trabajo y demás. Nos parece muy importante este programa y el desarrollo del mismo. Como decías, yo soy Angélica Laguna, soy la secretaria general de Aten Capital. Hace varios años que soy docente. ¿En qué año te recibiste? En el año 92 comencé a trabajar. Me recibí en Centenario, yo estudié en Centenario, en el Instituto de Formación Docente número 9. ¿Es el mismo de Mónica Jara? Es el mismo de Mónica Jara, exactamente. Yo estudié allí y mis primeros años en la docencia fueron en Centenario. Mi familia es de Centenario, todos mis hermanos y mi madre vive allí y soy hija de un matrimonio, digamos, de obreros. Mi padre fue dirigente del Choconazo. ¿Querés recordar el nombre de tu papá, que es muy Francisco conocido? Lagunas, Pancho Lagunas para todos sus conocidos, un dirigente de la UOCRA importante, un compañero, digamos, que estuvo a un punto de perder su vida en lo que fue el proceso de los militares y de la apropiación, digamos, de toda una camada de jóvenes y de militantes que se ponían como objetivo cambiar esta sociedad. Bueno, mi padre estuvo detenido y fue puesto en libertad porque hubo una rebelión, entre comillas, de los obreros de la UOCRA que iban todos los días a la comisaría a preguntar por él, porque lo tenían acobachado, digamos, con todo lo que le hacían a todos los detenidos, ¿verdad? Así que vos ahí mamaste todo. Digo, vos sabés que hay muchas compañeras docentes que sus papás fueron partícipes de la lucha, de la construcción, no sé, compañeras docentes en Cenillosa. O sea que vos como hija de una familia obrera mamaste todas esas luchas. Totalmente. Imagínate que en mi casa nosotros éramos 9 hermanos. Efectivamente, con una entrada de un obrero de la construcción, muchas veces lo que teníamos para comer al mediodía cuando llegábamos de la escuela no era un plato de comida, era una taza de mate cocido con un pedazo de pan. O sea, sé perfectamente lo que significa pasar hambre, sé perfectamente lo que es vivir en un hogar con escasos recursos, que son los millones y millones de hogares en este país, ¿verdad? Y el esfuerzo que significa para un matrimonio obrero no solo criar a sus hijos, sino permitir que podamos estudiar. Entonces ¿Y ustedes estudiaron porque tenés hermanas también maestras? Tengo otra hermana docente y el resto no estudió porque efectivamente era muy difícil. Mi hermana y yo claramente teníamos el objetivo, en primer lugar yo, de estudiar, de no depender de nadie para poder llevar el sustento a mi casa, y en este sentido, digamos, me gustaba mucho la docencia y estudié para ello. ¿Cuántos años tenés frente a aula? 30 años tengo de antigüedad docente, de los cuales
el otro día sacaba la cuenta, 25 años en el aula. Eso es muy importante porque, digamos, cuando hacen campaña contra los dirigentes sindicales dicen que no han estado en el aula, y vos decís que tenés 25 años trabajando en el aula y además fuiste vice de una escuela. Sí, bueno, no todos los dirigentes sindicales pueden decir lo mismo, ¿verdad? Hay algunos que pisaron muy poco el aula. Sí, yo tengo 25 años sí, de docente concretamente en el aula. Luego estuve 2 años en la banca, en la legislatura. Estuve 1 año en el Consejo Deliberante y 2 años como vicedirectora de la escuela y unos meses como directora. O sea que, digamos, mi gran paso por la escuela ha sido en el aula, por lo tanto sé perfectamente lo que viven las docentes, lo que vivimos las docentes en el aula, lo que significa ser maestra hoy, las problemáticas concretas y cotidianas que tenemos y cómo le ponemos, digamos, el cuerpo y el alma a esta tarea, ¿no? Angélica, y ahora en esta conducción, que digamos hemos pasado 1 año, pero nos quedan 3 años más, ¿tenés así un objetivo que digas, me gustaría que podamos lograr esto? Sí, creo que nosotros todos, ¿no?, en la conducción multicolor Bermellón tenemos un objetivo claro y concreto. En primer lugar es terminar muy bien nuestro mandato. Creo que estamos haciendo un mandato que tiene como objetivo claramente enraizarnos en cada una de las escuelas, generar un vínculo directo con los compañeros y las compañeras, movilizar a los compañeros ante todas las eventualidades que transcurrimos. Y por supuesto, a partir de esta experiencia que las desarrollamos día a día, tenemos un gran objetivo que es extendernos al resto de la provincia. Por eso es muy importante que este programa salga en localidades del interior, que los compañeros y compañeras nos conozcan, tener, digamos, este año y los próximos 2 en la conducción nos va a permitir pensar en seguir pisando algunos lugares del interior para que se democratice, para, digamos, lograr que los compañeros y compañeras, digamos, también del interior sepan que en el interior se puede hacer lo que hacemos en Neuquén Capital, que pueden hacer asambleas, que pueden organizar jornadas unificadas, que podemos, ante las adversidades que ocurren en las escuelas, parar la pelota y decir, hasta acá llegamos, cuando hay un ataque, un hecho de violencia hacia las docentes y demás. O sea, queremos desarrollarnos en el interior porque tenemos un gran desafío y esto creo que nosotros somos honestos con los compañeros y las compañeras y los compañeros además nos lo exigen. Quieren recuperar ATEN provincial para ponerlo a disposición de defender los derechos de las compañeras y compañeros en toda la provincia. Así que en ese camino vamos. Bueno, esta primer parte, digamos, en donde te conocimos un poco tu vida personal, que además sos mamá, sos una gran mamá, tenés a tus hijos estudiando, sos abuela, tus nietas hermosas, tenés a tu hijo estudiando medicina, digamos, o sea, tenés toda una vida familiar personal, un compromiso. Vamos a terminarlo haciendo mención a un hecho de la actualidad, que es una gran lucha que se está dando ahora en San Juan, de los docentes, porque obviamente en el resto del país no hay la misma, digamos, condición de asamblearia como existe en ATEN, pero las luchas se desarrollan igual. Así que si querés presentar el audio de la compañera. Sí, a continuación vamos a tener, digamos, un pequeño audio de una compañera de San Juan que es una de las referentes de la lucha que están llevando adelante las maestras, los maestros, profesores y profesoras autoconvocados en San Juan. ¿Por qué autoconvocados? Porque lamentablemente, ella lo explica en el audio, esos sindicatos tienen décadas y décadas de una burocracia sindical que es a lo que quiere llevar acá Marcelo Guagliardo y compañía, ¿verdad? A terminar con cualquier posibilidad de democracia que le permita a los docentes decidir qué quieren, cómo luchan y qué es lo que pretenden conseguir. Bueno, todo eso se ha terminado, entonces en muchos lugares los compañeros no tienen otra opción que la autoconvocatoria y así se están llevando adelante una lucha en San Juan tremenda como la llevaron el año pasado. Entonces la compañera nos cuenta lo que están haciendo y esto también deja a las claras nuestra organización madre, la CETERA, es una madre bastante abandónica, ¿verdad? Porque deja a todas las provincias que luchen en soledad, acordando con el gobierno nacional techos salariales del 60%, que está claro que solo en los 2 primeros meses la inflación ha rondado casi
el 15%. Por lo tanto, hacer un acuerdo del 60% es un acuerdo que entierra cualquier posibilidad de que los trabajadores de la educación ganen el valor de la canasta familiar. Bien, entonces escuchamos el audio de la compañera. Escuchamos. Hola, soy Melina Barbieri de Docentes Autoconvocados de la provincia de San Juan. Contarles un poco porque la docencia sanjuanina hace 20 días que estamos de paro. El conflicto comenzó el 28 de febrero cuando los sindicatos se sentaron a firmar una paritaria acordada, digamos, en un piso de pobreza, junto con el gobierno de Uñaco. La burocracia de UDAP y de UDA pactaron un aumento del 71,1% en cómodas cuotas a terminar de cobrarse recién en el mes de noviembre, con lo que nos representaría en nuestro salario prácticamente un acuerdo anual, cuando sabemos que la inflación prevista para este año está por encima del 100%. Lo que nos llevó a volver a organizarnos y a volver a salir a las calles para combatir este acuerdo que había sido firmado por la burocracia junto con el gobierno sin ninguna consulta ni a las bases sindicales ni al conjunto de su docencia. Entonces, lo que nos hace de continuar en la lucha, y hoy llevamos ya 20 días de paro, pese a las amenazas de descuento y sus falsos informes sobre un supuesto presentismo que no es real porque la masividad continúa en la calle, los docentes seguimos luchando y organizándonos con el método de la asamblea participativa, ¿sí? Encarando la tercera semana de paro. Nosotros, como venimos haciendo las semanas anteriores, llamamos a todos los estatales de la provincia a que se sumen al paro y a toda la docencia nacional a que acompañe la lucha de autoconvocados de San Juan por un salario digno. ¿Sabías que tenemos Telegram? Búscanos como Aten Capital en Lucha y suscríbete a nuestro boletín. Bueno, seguimos en el programa, Angélica. Esta semana es una semana muy importante de derechos humanos. Tenemos el 24 de marzo y hay un debate, ¿no?, en relación a la convocatoria, si se tienen que reivindicar los 40 años de la democracia. Algún sector planteaba que había que marchar por Cristina. ¿Por qué marcha Aten Capital este 24 de marzo? Aten Capital convoca a marchar este 24 de marzo, como lo hacemos todos los 24, al lado de las madres que no entregaron ninguno de sus principios y mantuvieron la independencia política, y que durante todos los gobiernos que pasaron en estos años y décadas de democracia no transaron con ninguno de ellos. O sea, marchamos con Lolín y con Inés. Por la independencia política. La independencia política, y marchamos para decir con claridad que esto no terminó. Uh-huh. Que acá hay mucho por hacer porque el juicio y castigo no lo logramos de conjunto. Acá solo se enjuició a un grupo minoritario de personajes que llevaron adelante aquel genocidio tremendo que tuvo como objetivo terminar con una, digamos, camada de compañeros y compañeras que militaban cotidianamente contra toda la desigualdad que existe en el capitalismo. Veía un dato, decían que de 10 jóvenes, 7 participaban en política, ¿no?, en los 70. 7 participaban en política y además lo que eran los debates, ¿no? A mí me lo cuentan porque yo no era parte. Esa parte no. Claro, imagínate que yo nací en el 72, por lo tanto cuando ocurrió lo de mi padre era muy pequeña también. Pero efectivamente la historia nos relata lo que eran las huelgas en aquel momento. O sea, había una camada de activistas que no solo discutía cómo ganar salarios, cómo digamos, defender condiciones laborales, cómo defender los derechos humanos, sino que discutía también quiénes tenían que gobernar para lograr, digamos, que los derechos de los trabajadores y trabajadoras sean derechos que se conquisten verdaderamente. Entonces era un grupo muy importante, una vanguardia muy numerosa, muy clara en sus preceptos, muy militante y muy luchadora, que era un peligro para los gobiernos de turno. Y entonces el golpe de Estado y el plan, digamos, que diagramaron los militares con todos los civiles también, porque hay que decir que los empresarios, las burocracias sindicales, la iglesia, todos se querían sacar de encima a esta camada, ¿verdad? Con un plan económico que tiene consecuencias hoy, por eso nosotros siempre marchamos contra el ajuste, porque
está muy, digamos, muy cercano todo el plan del FMI, que en ese momento totalmente era continental, ¿no? Bueno, digamos, el plan económico que llevaron adelante, digamos, la Junta Militar y todos los responsables de este genocidio y del golpe, generó, digamos, lo que significa aún hoy, digamos, el flagelo de la deuda externa. Exacto. Millones y millones de dólares que les prestaban incluso organismos internacionales a empresarios privados que esta gente estatizó, ¿no? Uh-huh. Para que la deuda esa la tuviésemos ahora cada uno de nosotros, y cada uno que va a nacer ya nace con una deuda en millones y millones de dólares. Por lo tanto, marchamos no solo para exigir justicia contra, digamos, la impunidad de ayer y de hoy, sino que marchamos claramente contra un plan económico que llevaron adelante, digamos, los militares, pero que siguen sosteniendo las actuales, digamos, los actuales gobiernos democráticos. Bien. Porque lo que hay que decir es que todos pagaron la deuda externa, ilegítima, ilegal y fraudulenta que generaron los gobiernos militares. Y luego no solo las pagaron, sino que además entraron en en este ciclo de seguir endeudando al pueblo trabajador, y con una deuda que verdaderamente no se termina de pagar nunca, cada vez se debe más, y lo hacen a costa de todo, de la escuela pública, del hospital público, de las condiciones laborales y de los salarios. Angélica, oye, bueno, ahora nos vamos a meter en el 4 de abril porque tenés mucho para decir de eso, pero bueno, con esta convocatoria de TEN Capital convocamos entonces a marchar el 24 de marzo, que hay dos convocatorias, digamos, porque está la convocatoria de la tarde, que es la marcha, y a la mañana se va a realizar una acción en la Torre de Periodistas, que vos sabés que ahí hubo un robo, ¿no? Un robo explícito a algo, digamos, a un bien material. Entonces va a haber una convocatoria con la inauguración de un mural, y a la tarde marchamos con ATEN Capital, que esperamos, llamamos a las docentes, a las familias que se sienten identificadas con el sindicato, a que armemos una gran columna. Sí, nosotros llamamos a marchar, permitime, porque en primer lugar queremos ir efectivamente a acompañar a los periodistas, al sindicato de prensa en esta acción que tienen, porque venimos acompañando el reclamo que tienen sobre la Torre de Periodistas y esa apropiación que hicieron. Eso es el 24 a las 9:30. Exactamente. Y la marcha. ATEN Capital convoca a los trabajadores de la educación a marchar detrás de la bandera de ATEN Capital. Como sindicato. Y esto lo hacemos porque venimos de una experiencia muy importante donde el 8M estuvimos en la calle y ATEN Capital, digamos, convocó a marchar con nosotras y logramos una columna de miles y miles y miles de compañeras. Entonces, ahora queremos repetir esto, plantándonos como una conducción que está por el juicio y castigo, que repudia el genocidio que llevaron adelante, que levanta la bandera de los 30.000 y que queremos seguir organizándonos porque el ajuste de ayer es el ajuste de hoy. Y que es independiente de los gobiernos. Independiente que de los eso es un punto importante. Angélica, y tenemos la marcha y estamos, bueno, venimos de la causa Fuente Alba 2 y vamos próximo preparándonos en las escuelas. Tenemos acá este cerámico que estamos impulsando que se pega en las escuelas el 4 de abril, y quería preguntarte, porque vos lo conocías a Carlos Fuente Alba, o sea, todos ahora nos hemos apropiado de la figura de Carlos Fuente Alba como un estandarte de lucha, pero vos lo conociste personalmente, nos interesa que nos cuentes cómo lo conocías, qué relación tenías con él, quién era Carlos Fuente Alba y qué pasó en el 2007, ¿no? Que esa gran lucha que hubo y que marcó tan a fuego a la docencia a nivel nacional e internacional. Sí, Carlos Fuente Alba era un joven, digamos, que tenía objetivos en su vida muy importantes, ¿no? Uno de los objetivos que tenía era construir una sociedad más justa, igualitaria, y por eso Carlos era un militante socialista. Carlos militaba en el viejo MAS, digamos, y luego dejó de también militar. También estuvo en las luchas de la UOCRA, creo, ¿no? Fue dirigente de la UOCRA. Claro. Fue parte de lo que significó esa experiencia de la UOCRA dirigida por, digamos, dirigentes que tenían militancia de izquierda, dirigentes que defendían a los trabajadores y a las trabajadoras. Carlos era eso, digamos, yo me recuerdo cuando venía con mi padre a los actos y a las charlas, yo me lo cruzaba a Carlos, que era
un joven obrero de la construcción, además de un joven muy lindo e interesante. Y luego, Carlos, digamos, nos conocíamos, además de esa experiencia, porque Carlos era papá de la escuela donde yo trabajaba, en la escuela 298. Ah, la 298. En la 298, al lado del Heller, enfrente del Heller. ¿Y vos eras maestra ahí? Yo era maestra, Carlos llevaba a sus hijas ahí y Sandra era maestra en la misma escuela. Claro. Por lo tanto, con Carlos teníamos, digamos, una relación de que nos veíamos bastante seguido y luego nos encontrábamos en las asambleas de Aten. O sea, Carlos era un compañero que participaba. Él era delegado. Era delegado de su escuela, lo habían elegido además los propios estudiantes como el rey de la escuela, sí, porque era un docente que estudió siendo obrero de la construcción. Digamos, Carlos hizo un gran esfuerzo para tener su título y antes de tener su título ya comenzó a trabajar como profesor de química porque él tenía el título técnico de la EPET 14. De la EPET. Entonces, ese título le permitía, como a muchos compañeros hoy, dar clases en las escuelas técnicas. Entonces, esto que decís, era una persona muy sensible, digamos, a las luchas sociales, a la condición del estudiantado. Era muy sensible, por eso Carlos tenía mucha llegada con los estudiantes. Era un profe que le daba mucha bolilla a los problemas que tenía la juventud en ese momento, a una juventud muy postergada. Estamos hablando del CEPEN 69, o sea, chicos y chicas de los barrios, de las barriadas del oeste, y él era el profesor era. Y bueno, y también tenía su militancia sindical. Carlos era muy antiburocrático. En ese momento, en el 2007, nosotros habíamos perdido la conducción de Aten Capital en aquel momento, con una lista que habíamos armado con algunas de las agrupaciones por 20 votos. Perdimos. Y Carlos siempre decía, incluso días previos a ir al corte de ruta y demás, él quería hacer el reclamo a la conducción de Capital de que nos tenían que dar alguna licencia como minoría, porque la diferencia en votos. ¿Con la Rosa Angélica? No. No. Ahí éramos minoría, creo que con tribuna docente, con las compañeras de La Colorada. Por 20 votos perdimos la seccional. Entonces él tenía la posición de que la conducción esa no tenía, digamos, la autoridad moral para tener las 10 licencias y no darnos nada a nosotros. Bueno, Carlos era eso, era un militante antiburocrático, era un militante de izquierda y era un militante que defendía la democracia sindical. Por eso estamos llegando a un 4 de abril y nosotros decimos con claridad, el juicio ha sido una conquista, digamos, el juicio a la cúpula policial ha sido una conquista importante de 16 años de lucha, que no se la puede apropiar ninguna conducción, sino que han sido de los 16 años de lucha del conjunto de los trabajadores de la educación. Pero no puede terminar acá, no nos podemos conformar con que la cúpula policial haya sido determinada culpable, porque incluso las penas abuso que se están barajando, abuso de autoridad o abuso en el uso de armas, las penas son mínimas. Por lo tanto, hay un triunfo político en el sentido de que pudimos demostrar que fueron culpables. Pero la justicia y este sistema tiene todo tan armado que las penas van a ser ultra mínimas. O sea que, digamos, por un lado está el reclamo de justicia a Sovich y que tenga la pena que en realidad vos contextualizaste quién era Carlos, ¿no? Que creo que eso también es importante, digamos, él como luchador socialista, revolucionario. Totalmente. Y él, si Carlos estuviese hoy entre nosotras analizando esta situación y otro hubiese sido, digamos, el compañero fusilado en la ruta, efectivamente Carlos estaría en primer lugar exigiendo que Sovich sea imputado, condenado y esté en la cárcel junto con Poblete, porque es lo que merece, porque fue el responsable político, dio la orden, lo reconoció públicamente y dijo que lo volvería a hacer. Pero además Carlos estaría exigiendo que la CETERA convoque a un paro nacional. ¿Y eso cuando porque ahora, digamos, los declararon culpables, pero tienen que dar la pena? En unos días más sería eso. En unos días más, ahí, digamos, en los próximos 10 días tiene que haber ya la convocatoria a una nueva audiencia que determine qué pena va a tener cada uno de los policías. En el marco que de los 8 policías, 2 fueron absueltos. Por lo tanto, solo 6 van a tener penas y reitero, las penas son mínimas. Hay un triunfo político porque demostramos que son culpables, pero como siempre la justicia los termina salvando. Así que exigimos que haya paro ese día. Exigimos que ese día haya un paro. Nosotros desde Aten Capital vamos a llamar nuevamente a una jornada de lucha ese día porque tenemos que estar en las calles exigiendo que la pena sea la mayor pena posible y en segundo lugar exigiendo, digamos, que el que
esté sentado en ese lugar dando cuenta de lo que sucedió sea Jorge Marsovich. Bien. Porque se la ha llevado de arriba. Bueno, entonces estamos cerrando este primer programa, convocando a marchar el 24 y también que las compañeras lo puedan tomar en las escuelas, de lo del 4 de abril, porque hay una generación nueva que desconoce, que digamos, tiene la imagen, pero no lo ha vivido, no lo ha trabajado. Entonces les proponemos que además del cerámico puedan tomarlo, puedan discutirlo, Sí. lo trabajen con el estudiantado, ¿no? Sí, tenemos, digamos, en vistas una campaña para hacer, ¿no? Porque hay una camada, como vos decís, en nuestro sindicato de nuevos docentes, jóvenes docentes que quizás no saben qué ocurrió el 4 de abril del 2007. Bueno, tenemos que hacer docencia con esto, mostrar lo que ocurrió, por qué peleaba Carlos aquel 4 de abril, por qué teníamos una huelga sin respuesta y qué nos llevó a la ruta. Eso, digamos, nos va a dar pie para que toda la nueva camada de jóvenes docentes sigan levantando la pelea contra la impunidad y la consigna de que acá va a haber justicia el día que Sovich vaya a la cárcel, porque es el responsable número 1 de lo que aconteció aquel 4 de abril en Arroyito. Bueno, muchas gracias, Angélica, y inauguramos programa. Gracias a ustedes. Esto fue Aten Capital les canta las 40.